Buenos días, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio en Apocalipsis. Hoy estamos llegando al capítulo número 20. Tenemos cerca de, ahorita estaba haciendo cuenta, 6 meses estudiando este libro y espero que para este punto ya podamos tener una muy buena idea acerca de el orden de los acontecimientos, de los eventos. Vimos que el libro de Apocalipsis no es un libro realmente difícil de comprender. Es un libro que tiene su propio, vamos a decir, su propio temario. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Juan nos da ese temario y dice que lo que vamos a estar viendo, dice, les escribo las cosas que son, las que fueron y las que han de ser. Divide este libro entre esas 3 partes. Y nosotros sabemos, también hemos estado hablando y estudiamos, que podemos ver a lo largo de la historia humana 7 etapas diferentes, 7 dispensaciones, 7 etapas. La inocencia que nosotros vemos cuando Adán y Eva estaban en ese momento conviviendo con Dios. Después de la caída nosotros vemos la conciencia del ser humano acerca del pecado. Eso dura hasta, después sigue el gobierno humano, que es después del diluvio. Y nosotros llegamos a Abraham en Génesis y vemos ahora la promesa. Después de la promesa nosotros seguimos avanzando en ese periodo cuando llega después Moisés y encontramos el periodo de la ley. Después del periodo de la ley, ¿qué seguiría? La gracia. Viene nuestro Señor Jesucristo y estamos en ese periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia vamos a ver que ocurre algo que es, ahora sí, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis vemos descrito la historia de la iglesia. Capítulo 4 y capítulo 5 vimos a la iglesia en el cielo. ¿Y cómo es que llega al cielo la iglesia? A través de este evento que nosotros llamamos el arrebatamiento. Y a partir del capítulo 6 en adelante nosotros vemos la tribulación, que es este periodo de 7 años, divididos por un evento que es la abominación desoladora, que estuvimos estudiando Daniel capítulo 9. Y vemos que ese evento de la tribulación culmina o termina con la segunda venida de Cristo que nosotros estuvimos estudiando en los capítulos anteriores. Después de la venida de Cristo que nosotros estudiamos en el capítulo 19 y la guerra del Armagedón, llegamos a este periodo que es una de las últimas periodos o dispensaciones, que es el milenio. Y es donde lo que vamos a estar estudiando hoy, capítulo 20. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos, Dios. Gracias porque a pesar de las diferentes circunstancias que estuvimos atravesando esta semana, nos tienes el día de hoy con bien, con salud, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Muchas, muchas gracias porque el día de hoy podamos estar juntos, podamos cantarte. Te rogamos que el día de hoy, esto que vamos a estar estudiando, nuevamente hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu dirigiendo esta conversación y haciéndonos entender y convenciéndonos, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, capítulo 20. Vamos a estar, como les decía, hablando del milenio. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia, era un hecho universal. Todo el mundo, no había dudas, no había ninguna como discrepancia con respecto al asunto del milenio. Podemos encontrar que de hecho existen 400 versículos que hablan respecto al milenio, en 20 citas diferentes a lo largo de la escritura. Pero llega el año 300 después de Cristo y encontramos a un teólogo, un comentarista, Ticonio, que él es el primero que introduce esta idea acerca de una interpretación, vamos a decir, poética, alegórica del Apocalipsis. Esta perspectiva que después es incorporada o adoptada por San Agustín, por la Iglesia Católica y algunos de los reformadores, y a partir de ahí un sector de la iglesia empezó a interpretar el Apocalipsis de una manera no literal. Y cuando tratamos el tema del milenio, desafortunadamente surgen estas 3 posturas con respecto al milenio. Vas a decir, ¿qué es eso del milenio? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que empecemos por esto. Existen estas 3 posturas. Una, que es el amilenarismo, que el milenio realmente no existe, que ya lo estamos viviendo, que es el reinado de Cristo aquí en la tierra, aunque no está aquí, pero es como algo como simbólico. Después está el postmileniarismo, que es algo que sí va a ocurrir, pero que va a ocurrir aquí en la tierra y que la iglesia de alguna forma lo va a producir. Y está el premileniarismo,
que es una postura que toma el milenio de una forma literal y que cree, o en lo personal, yo creo que es un periodo, como lo describe Apocalipsis capítulo 20, que va a suceder después de la guerra del Armagedón. ¿Sale? Vamos a empezar a leer. ¿Alguien me podría ayudar a leer versículo 1, por favor? También versículo 2, por favor, hermano. Tenía yo la intención de que pudiéramos abarcar los últimos 3 capítulos, pero hay varios asuntos que nosotros podemos aprender de esto el día de hoy. Primero, dice que vi un ángel. ¿En qué momento estamos? Recuerden, ya sucedieron la cena de las bodas del Cordero, capítulo 19, la guerra del Armagedón y la segunda venida de Cristo, capítulo 19 a partir del versículo 11. Y vimos que este capítulo termina con el falso profeta y el anticristo siendo lanzados al infierno. Ok, capítulo 20 dice que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué es el abismo? El abismo hace referencia a esto que estuvimos leyendo en el libro de Judas y que estuvimos leyendo también en Apocalipsis. Lo dio nuestro hermano Jair ese capítulo. Esto que en griego llamado abuso, que es el gran abismo o abismo profundo, que es un lugar, es donde durante un periodo han estado atados, confinados estos demonios, estos espíritus. Ahora, capítulo 20, utilizando la misma palabra, dice que Juan vio que descendía del cielo con la llave del abismo, este lugar, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto? Algo de lo que tenemos que aquí considerar cuando estamos leyendo. ¿Quién es el que ata a Satanás? ¿Qué ángel? ¿Miguel? ¿Gabriel? ¿Dios? No. O sea, no digo que sea un ángel cual, que no hablo despectivamente, pero es un ángel sin nombre. ¿Por qué esto es relevante? Porque muchos erróneamente tienen una concepción de que Satanás es como lo opuesto a Dios, que es como el rival a Dios. Y no, de ninguna forma es así. Satanás no es lo contrario, lo opuesto a Dios. No es el yin-yang tratando de balancearse. Satanás no es ni tantito un oponente a Dios. Tanto es así que para este momento Dios ni siquiera tiene que ir a como capturarlo. No es que se le esté escapando. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando leemos. Satanás no es lo opuesto de Dios. Es una criatura. Y Dios ni siquiera tiene que tomarse la molestia de atarlo. Ni siquiera, por ejemplo, arcángeles de los cuales podemos leer como Miguel o como Gabriel. Tampoco a ellos. Es un ángel. Un ángel sin nombre de entre todos. No estoy tratando de ser menospreciar, pero el asunto es que es simplemente un ángel. Y lo que ata a Satanás no es ni siquiera, pues, ¿de qué será la cadena? O sea, el asunto no es el material ni eso, sino es la orden. Fue ordenado por Dios, fue ejecutado por un ángel y Satanás no tiene de otra. Ahora, ¿qué es lo que intentó hacer Satanás con Cristo? Tratar de confinarlo en una tumba, poner una piedra sobre él y decir, aquí se acabó. Y ahora vemos esto completamente volteado. Vemos a Dios poniendo a Satanás en este abismo, encadenado, y dice que puso su sello sobre él. Entonces, vuelvo a repetir, y parecía burla, espero que no sea, pero aquellos que atan al diablo, no. Esto sucede después, y no es el hombre, es Dios a través de un ángel. Y dice que fue, o que lo ató por 1000 años. Va a llegar un momento, va a llegar un tiempo durante 1000 años que va a estar atado. Lo arrojó al abismo y tenemos que notar que no está en el infierno. Y van a decir, entonces ¿no ha acabado? No, no ha acabado. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Otra vez? Sí, otra vez, aquí dice. Versículo 4, ¿me podría ayudar alguien a leerlo? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Ok.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un periodo de 1000 años. ¿Qué es lo que nosotros bíblicamente sabemos acerca del milenio? Es un periodo de 1000 años en el que Satanás es atado. ¿Quiere decir que no hay pecado? Vamos a descubrir que ese no es tanto el punto. Cuando Satanás es atado y que dice que no puede engañar a las naciones, ¿le puedes echar la culpa a Satanás de tus pecados? Porque realmente lo que describe la Escritura es de dónde viene la maldad del individuo. Viene del corazón. Por supuesto, la obra de Satanás es engañar, es destruir, es incitar, pero el pecado está arraigado en el corazón del ser humano. El ser humano, según la Escritura, es malo por naturaleza. Eso está en nuestra naturaleza. Y esa naturaleza pecaminosa es la que Cristo vino a perdonar y vino a salvarnos por eso. Entonces, durante este periodo de 1000 años, vamos a ver algunos versículos y vamos a ir por orden. ¿Qué sabemos del milenio? Primero, me gustaría que puedan anotar y después considerarlos poco a poco. Nosotros podemos encontrar en Isaías capítulo 2, que durante el milenio, este periodo del milenio, Israel va a ser el centro de gobierno mundial. Cristo, físicamente, es lo que describe Isaías, va a establecer su reinado y desde ahí va a gobernar Él a todas las naciones. Punto número 1, el gobierno va a estar centrado en Israel y gobernado por Cristo. Número 2, nosotros podemos ver en Isaías capítulo 2, pero ahora avanzando unos pocos de versículos, versículo 5, que ya no habrá más guerras. ¿Por qué? Porque Cristo va a administrar la justicia a través de aquellos que van a gobernar. Que vamos a ver otro versículo, que aquellos que hayamos sido, aquellos que somos creyentes, que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús y que estamos en su presencia, vamos a gobernar. Perdón, me salté eso. ¿Quién va a estar en el milenio? Porque para que no nos empezamos a revolver. Capítulo 20, vamos a regresar antes de seguir en esto, leímos lo siguiente. Satanás está atado, el falso profeta y el anticristo están en el infierno. Y versículo 4 dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son? Somos todos nosotros, la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿quién está en el milenio? En el milenio está un grupo de personas que sobrevivieron a la tribulación. Podemos decir, esas son muy pocas, por supuesto que son muy pocas. Son aquellos que por alguna circunstancia pudieron sobrevivir y que aparte no aceptaron la marca de la bestia. Son personas que lograron la supervivencia a través de toda la tribulación. ¿Quiénes están gobernando? La iglesia. Bueno, Cristo juntamente con la iglesia. El asunto de la iglesia es que nosotros hemos sido transformados para ese punto. Lo leímos en 1 Corintios capítulo 15. Cuando nosotros somos llevados a la presencia de Dios, dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Un cuerpo nuevo, incorruptible, para estar en la presencia de Dios. Capítulo 19, nosotros vimos que en esa segunda venida, Dios viene con sus santos, es decir, todos nosotros. Durante el gobierno de Cristo en la tierra está la iglesia transformada, un cuerpo nuevo, todo transformado. Están los seres humanos que vivieron y están aquellos que también murieron durante la tribulación, que fueron la presencia de Dios, es decir, aquellos que recibieron a Cristo, también transformados. Ok, ¿qué más sabemos acerca de la tribulación? La otra cosa que podemos leer es en Isaías, capítulo 65, que durante el periodo, bueno, eso vamos a leerlo, Isaías 65, porque de aquí vamos a sacar varias cosas. 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas.
no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerán paja, como el buey, y el polvo será será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y ahí, consérvenlo, vamos a Isaías capítulo 2, es para que podamos leer esto. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, que era lo que vimos en el punto anterior, y será exaltado sobre los corderos y correrá él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, lo que leíamos ahorita en el punto anterior. También me gustaría más para este punto, Zacarías. No pierdan Isaías 65, y antes de Mateo está Zacarías. Perdón, no, Malaquías está, perdón. Y denle esas papas a ese niño para que no llore. Zacarías. ¿Cuál? Ok, aquí mantengan Zacarías ahorita para el punto que vamos a ir. Les decía, ¿qué sabemos acerca del milenio? Ahorita en Isaías 65 vimos que es un tiempo en el que de alguna forma Dios va a regresar la tierra a un estado en el que podamos disfrutar. ¿Qué podemos como comentar de Isaías capítulo 65? Podemos ver que va a ser un tiempo en el que nosotros vamos a poder disfrutar aquellas cosas que a lo mejor por el servicio, a lo mejor por el ministerio, a lo mejor por cualquier otra cosa no pudimos disfrutar, y podremos ver la tierra y disfrutar de ella. Dice también que durante este periodo no vamos a trabajar para que otro se enriquezca, sino vamos a trabajar y vamos a cosechar lo propio. Vas a disfrutar tu propia casa, no vas a construir no vas a trabajar para que otro viva bien, sino cada uno disfrutaremos de nuestro propio trabajo. También menciona, y ahorita vamos a ir a Zacarías, también lo menciona ahí, que de alguna forma, y por eso dicen que va a ser restaurada como un estado tipo Edén, porque los animales menciona que no van a comer otros animales y que ya no van a ser peligrosos. Lo que nosotros leíamos en Génesis es que parte de lo que hizo Dios después del diluvio es que puso temor a los animales de nosotros para que no fueran presas tan fáciles, y empezó a partir de ahí toda esta onda de comer carne, ¿no? Entonces, durante esta etapa va a ser cambiado eso, de tal forma que animales que normalmente eran presas y depredadores ahora habitarán juntos, y que dice que casi los niños van a poder jugar con las víboras, darles vueltas y aventarlas y no los van a picar, ¿no? Es básicamente lo que está describiendo. Leía, y hace en la noche que estaba leyendo, dije, eso para mí sí, bueno, para decirlo de alguna forma, eso no va a ser tan buena noticia, porque menciona que ya los animales no van a comer carne. Y digo, creo que estos van a ser nuestros últimos T-bones durante un tiempo. Entonces, va a haber un cambio en la forma en la que hay la alimentación, la convivencia con animales, la edad de las personas. Si recuerdan, cuando estuvimos el estudio en Génesis capítulo 1, hablábamos un poquito de esto. No es determinante, pero puede ser uno de los factores. Que cuando sucede lo del diluvio, dice que esta capa de agua que estaba alrededor de la tierra fue como cayó, se precipitó en la tierra y fue parte de lo que produjo la inundación. Pero esta capa de agua que rodeaba la tierra era algo que añadía una protección extra a la atmósfera, de tal forma que se filtraban estas partículas que producen el día de hoy el envejecimiento. Entonces, el que podamos leer que las personas, dice que el que va a morir más joven será de 100 años, y aquí describe que es por rebeldía, y que, no habrá personas que mueran jóvenes. Eso quiere decir que va a haber un cambio en la forma en la que la tierra está, de tal forma que puedan vivir las personas mucho más tiempo. ¿Qué otra cosa sabemos acerca del milenio? Bueno, podamos ver que es un tiempo en el que
Zacarías 13. Habrá una búsqueda del Señor. Capítulo 13 de Zacarías. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y a los espíritus de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de sus visiones cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Bueno, ahí sigue la profecía acerca de Cristo. Ok, entonces es un tiempo de pureza. También podemos ver en Zacarías capítulo 14, versículo 6, que todas las fiestas que Israel tenía instituidas van a ser quitadas, excepto una, que por cierto todos van a tener que celebrar. Bueno, vamos a leer. Dice versículo, es 14, ahorita les digo en qué versículo es. Sí, es en el versículo 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asanos y de las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Si quieren leer la primera porción en casa, hace referencia a el día del juicio del Señor, que es lo que leímos capítulo 19 de Apocalipsis. Y todos los que se volvieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, en lo de la guerra del Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Entonces, esta escritura de Zacarías nos describe que durante ese periodo de 1000 años, todas las naciones tendrán que venir de año en año a Jerusalén y celebrar la fiesta de los tabernáculos, como un recordatorio. Y es por eso, y espero que lo podamos unir, que cuando estuvimos estudiando el libro de Mateo, en el monte de la transfiguración, cuando Pedro y Juan ven a Jesucristo, a Moisés y a Elías, ellos entienden que ha llegado el final de los tiempos y conociendo la escritura que era que iban a tener que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso Pedro dice, buena cosa es que nosotros hagamos estas casitas, una para Moisés, una para Elías y aquí nos quedamos también nosotros. Estaban tratando de anticipar esto, ¿no? Obviamente no era el tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros sabemos de del tiempo del milenio. Durante esos 1000 años van a nacer niños, la población va a aumentar y terminando esos 1000 años, Satanás va a ser, dice aquí, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 20, cuando se cumplan 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y podríamos decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es el propósito del milenio? ¿Cuál es el propósito de que Satanás sea soltado? Una idea o una razón de la cual todos los teólogos acuerdan, y yo personalmente también estoy muy de acuerdo, es porque durante este periodo nosotros vemos a personas, uno que nacen en este periodo y otro personas que entraron a este periodo, personas que no pertenecen a la iglesia, personas que no fueron a la presencia de Dios y de las cuales también tienen que tomar una decisión por Cristo Jesús. Durante el periodo de 1000 años no va a estar la influencia de Satanás, pero va a estar la naturaleza corrupta de estas personas. Nosotros ya estamos transformados y teniendo un gobierno perfecto, una tierra perfecta, sin la influencia de Satanás, ellos tienen que tomar una decisión. Y es un testimonio para la humanidad de que a pesar de tener un gobierno perfecto, un estado perfecto, el pecado sigue en el corazón del hombre. Y este es un asunto que vemos mucho el día de hoy. Personas echándole la culpa a la familia, es que Satanás me puso la cola, es que la iglesia, es que el pastor, es que esto, es que el otro. Y nunca es nuestra responsabilidad, pero durante este periodo las personas tendrán que tomar una decisión. Ahora, esa vamos a llamar una llamada rebelión, no va a durar mucho, porque Satanás dice que va a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos, es decir, las personas se van a reproducir, a aumentar. Y dice que van a subir sobre la anchura de la tierra, rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice que Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió. Así, fácil, rápido. No hubo batalla, no hubo guerra, no hubo enfrentamiento. Simplemente fueron destruidos. Y ahora sí,
después de ese evento y antes de avanzar, nosotros podemos ser engañados. Recuerda, hemos sido transformados. Esto es para las personas que llegan en esta naturaleza humana durante ese periodo. Dice, y el diablo que los ha engañado fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Encontramos 3 palabras a lo largo de la historia bíblica que tienen que ver o que de alguna forma describen el lugar de los muertos. Está la palabra Hades, que es griega, está la palabra Seol, que es hebrea, y está la palabra que ahorita describimos, esta palabra que es abuso, que es un pozo donde están capturados de alguna forma los demonios. Y no sé si recuerdan este relato que nosotros vemos en los evangelios, cuando Jesucristo llega a la región de Gadara, sale un endemoniado, se postra delante de él y dice, nos vas a sacar de aquí, nos vas a mandar al abismo, haciendo referencia a este lugar, y dicen, por favor, mándanos a los puercos. Bueno, es este lugar que es mencionado en algunas ocasiones en la palabra. El infierno que describe aquí, y el infierno como lo conocemos nosotros, es otra palabra que menciona Jesucristo, que es la palabra Gehenna, que este es el lago de azufre, que no es un lugar donde ahorita haya algún ser humano, no hay nadie en ese lugar, porque según lo que dice la Escritura, este lugar fue creado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue inicialmente creado como propósito para los hombres. De hecho, nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura que la intención de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquellos que decidan no seguir a Cristo, entonces la otra opción es el infierno. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y hablar con las personas. No es necesariamente que Dios te envíe al infierno, es que el amor de Dios requiere por fuerza decisión. El amor de Dios, como Dios es amor, Él no va a forzar tu decisión. Porque cuando una decisión se forza, es una violación. Y como Dios ama, entonces permite, elígeme a mí, pero si no me quieres a mí, la otra opción es el infierno. Entonces, cuando una persona es enviada al infierno, lo único que Dios hace es honrar su decisión. ¿Quieres nada conmigo? Esa es tu decisión. Entonces, hasta este punto es enviado Satanás al infierno. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y aquí otra consideración importante a recordar. ¿Cuándo fueron lanzados estos? 1000 años antes. ¿Y ahí seguían? ¿Se quemaron? No estoy diciendo o contradiciendo lo que dice que hay azufre. El hecho es lo que sigue a continuación, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un tormento perpetuo. Esto no es algo que, pues ya se quemaron y ya. No, es un tormento que continúa y continúa. Hemos explicado en otras ocasiones por qué. Porque el asunto es que ¿qué es lo que hizo Jesucristo para poder reconciliarnos con el Padre? Puso su vida como sacrificio y su justicia fue imputada a nosotros, y es por eso que podemos acceder al Padre. Pero cuando el hombre quiere reconciliarse con Dios a través de sus propias obras, tiene que ponerse sobre el altar, ser quemado y encontrarse insuficiente. Y otra vez ser sacrificado, insuficiente. Y así por los siglos de los siglos, y nunca puede expiar sus pecados. Es por eso que el infierno es este lugar en el que el juicio es por siempre. Entonces, si alguno de todas formas tenía esa idea de que el infierno pues iba a ser calor, pero que iban a estar sentados en una hamaca y platicaban con Satanás echando baraja, obviamente no tiene nada que ver con este asunto. Satanás no es el rey del infierno, él es lanzado en él. Él no es el dueño del infierno, es lanzado a él. Entonces dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de esto, la escena continúa, pero dice que vio un gran trono, y la palabra nos describe aquí algunas características para que podamos tener un entendimiento. Gran, pues es el más grande trono de donde se juzga toda la tierra. Trono que refleja autoridad, blanco, pureza, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir? Que no habrá quien no responda a este trono. No importa si te gusta, no importa si no te gusta, no importa si crees, no importa si no crees, nadie podrá resistirte ante ese trono.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 12, ¿lo puede leer alguien? Ok. Dentro del cristianismo y en general hay muchos seres humanos que en algún periodo de nuestra vida, por situaciones que nos pasaron, las cuales provocamos o que provocaron a lo mejor otros, estamos enojados o de alguna forma hemos tenido enojo contra Dios. He escuchado a personas que dicen, no me importa si Dios me juzga o no me juzga, yo estoy enojado porque Él hizo esto o no hizo esto. Algo que tenemos que entender de el juicio del gran trono blanco es que quien es juzgado no es Dios. Dios no es juzgado en ese momento, ni nunca. El que es juzgado es el ser humano. El que dará cuentas es el ser humano. Si de alguna forma alguien tiene la idea de cuando llega allá le voy a decir sus verdades, tienes que entender que no va a ser así. Quien es juzgado es el ser humano. Y el juicio ya en ese momento no es para determinar si a través de tus buenas obras alcanzas el equilibrio para brincarla. Es más bien muy similar a cuando es dada el veredicto, la condena final. Y son abiertos los libros como describe aquí. Y como Dios es justo, son exhibidas las acciones de cada uno, solamente para corroborar que el ser humano no es digno de la presencia de Dios. Es abierto otro libro que describe aquí, el libro de la vida. Y después de ser pasadas sus obras, es buscado su nombre. Y si ese nombre no está en el libro de la vida de Dios, dice aquí que son lanzados al fuego. Ahora, aquí nos va a traer un tema que ahorita no tocamos en la primera porción. Vamos a leer los versículos 2. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En la primera porción, versículo 5, nos dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces tenemos dos conceptos. Primera resurrección, la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La física, la que algunos experimentarán o experimentaremos, pero la muerte segunda es la espiritual, cuando son lanzados al lago de fuego. ¿Cuál es la primera resurrección? Y quiero que podamos entender que esto no es un evento, ¿cómo decirlo? Un evento limitado a un segundo o a un espacio de tiempo reducido. Es algo que podemos entender, por ejemplo, aquellos que manejan tarjetas de crédito, tenemos la fecha de corte y después tenemos una fecha límite de pago. Generalmente decimos, es que tengo que pagar el 20. No. Tienes que pagar a partir de la fecha de corte y tienes como límite el 20, ¿no? No es que la fecha de pago sea esa, pero muchos se esperan hasta el final. Y así es la resurrección. Cuando habla de Jesucristo, dice que Jesucristo resucitó como las primicias, como el fruto de los que iban a resucitar, es decir, el primero entre muchos. Entonces, el proceso de esta primera resurrección inicia con la resurrección de Cristo y continúa cuando cada creyente muere y ahora está en la presencia del Padre. Porque es lo que dicen las Escrituras. Pablo habla de esto, David habla de esto, la ausencia del cuerpo es la presencia con Dios. Estaré satisfecho cuando despierta a tu semejanza. Es decir, morimos y somos presentados delante del Padre. Jesús le promete al ladrón, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. No en un evento futuro, sino el día de hoy. Es decir, cuando mueras, estarás ahora conmigo. ¿Por qué? Porque recibiste a Cristo. Entonces, esta primera resurrección es un periodo progresivo que a través de las eras, después de la muerte y resurrección de Cristo, cada creyente que muere va a la presencia de Dios y que no aplica a aquellos que murieron sin Cristo. Porque aquellos que murieron sin Cristo van a seguir muertos ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la guerra de Armagedón? No, más después. De la escena del Cordero, no. El milenio tampoco, sino hasta el juicio del trono blanco. Entonces, aquellos que mueren sin Cristo están ahí, esperando hasta que el juicio inicie. Es lo que describe aquí la palabra. Entonces, una vez que están ahí, son llevados a juicio y es presentado todo esto. La duda que algunos tienen, bueno, ¿y nosotros seremos juzgados?
el entendimiento general o común acerca de esto, por lo que dice la Escritura, es que los creyentes no seremos juzgados, porque lo que leemos en Efesios es que el acta de decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz. Fue perdonado toda esa lista de delitos, de pecados que había en nuestra contra y que nos dice la Escritura nos será contraria. Entonces, ¿nos libramos de eso? Podríamos decir que sí, pero no olvidemos lo que también estudiamos en 1 Corintios capítulo 3 y 2 Corintios capítulo 5. No menciona que el creyente pasará este juicio, pero sí menciona el tribunal de Cristo. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, el tribunal de Cristo, y si lo quieres leer después, te vuelvo a repetir, 1 Corintios 3, 2 Corintios capítulo 5. El tribunal de Cristo es algo que los creyentes experimentarán. No sabemos muy bien si es durante la cena de las bodas del Cordero, no sabemos si es durante este periodo o en algún periodo intermedio, pero el creyente va a tener que dar cuentas a Dios, a Cristo, por sus acciones como creyente. Es decir, todas aquellas obras que nosotros hicimos durante nuestra vida como creyentes, vamos a 2 Corintios para qué, porque les veo algunos como cara de cuestionamiento. Capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5. Sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Es decir, cuando este cuerpo se desbarate, tenemos un cuerpo nuevo espiritual. Y hace un lado todas esas creencias acerca de, no, es que a fuerza necesitan ser enterrados. No hay problema si hay cremación, porque entonces, ¿qué pasa con aquellos que mueren en el mar, que su cuerpo se desintegra, o que mueren en un incendio? Y si necesitan paquetes de cremación, pueden acercarse a un hermano que tiene buenos precios. Entonces dice que tenemos una nueva morada en los cielos, un cuerpo espiritual. Y dice, por esto también gemimos, versículo 2, y deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a saltarnos de ahí. Entonces ya nos recordamos que sí vamos a pasar por un tribunal de Cristo. Vamos, 1 Corintios capítulo 3. Y habla acerca aquí del trabajo que cada quien hace, de los primeros 9 versículos. Cuando llega al versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, que es lo que dice 2 Corintios. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces lo que describe es que va a llegar el momento en que nuestras obras sean juzgadas delante de Dios. Decíamos la semana pasada, no es que Dios vaya a tener ahí un horno y que va a tomar nuestras obras, porque eso será como, nuestras obras las mete y no, ya se te quemaron. Dice la Escritura que sus ojos son como llama de fuego. Entonces vamos a estar en su presencia. Y no sé si recuerdan esos momentos incómodos que sabías que habías hecho algo en la escuela, llegabas y tu mamá se te quedaba viendo, y esos ojos como llama de fuego podían descubrir todo lo que había en tu interior. Algo similar. Vamos a llegar a su presencia y Él va a poder vernos, y toda esa falsa piedad en la que algunos hemos tenido parte va a ser quemada. Y Dios va a decir, engañaste muy bien a otros. Incluso a lo mejor llegaste a engañarte a ti, pero esto no fue, esto lo hiciste por otras intenciones. Y ese es el asunto. Y vamos a Timoteo, nada más para, como dicen, para amarrar este asunto. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, 25. Dice, desde el 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo,
se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Va a ser muy confrontante ese asunto de ver muchas de nuestras prácticas piadosas o religiosas que de alguna forma parecían o les decíamos así, y que delante de Dios no tengan ningún valor. Le estaba diciendo a los hermanos el miércoles, y le decía, estábamos platicando mi esposa y yo, que imagínate qué frustrante va a ser llegar al cielo y descubrir que muchas cosas eran mucho más simples de lo que nosotros enseñábamos o practicábamos. O sea, llegar así como al cielo y no sé qué, un grupo de creyentes le diga a Dios, ¿verdad que la corbata sí era necesaria? Y que Dios les diga, nunca lo fue. Y digan, híjole, entonces me pude haber llevado mi playera de tal. Y prácticas que nosotros el día de hoy consideramos como necesarias, y que Dios nos diga, era mucho más simple que eso. El enfoque era otro. Y era el asunto que los fariseos vieron confrontados en su propia existencia. Cuando Jesucristo les recrimina, ustedes ponen cargas pesadas sobre las personas que ustedes no están dispuestos a llevar, ni pueden llevar, pero obligan a los demás a llevar. Y este tipo de prácticas, este tipo de falsas piedades, estas incluso a veces percibidas libertades, no es que yo soy libre en Cristo Jesús y por eso lo hago, Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, oye, te di un tiempo para poder testificar de mi nombre, te di ciertos elementos, cualidades, oportunidades, posesiones a través de cuales glorificarme. ¿Qué hiciste con ellas? Y no vas a poder decir, no, es que si hubieras visto el López Obrador, o sea, no vas a poder echarle la culpa a nadie de esto, porque Dios va a ver y va a decir, podías haber apoyado. Es que no me dejaban salir hasta tarde. Había forma. Es que me dejaban mucha tarea. Había forma. Y son este tipo de cosas que van a ser pesadas. Y va a ser triste ver aquellos grandes ministerios con pérdida. Y de repente encontrar a el hermano o la hermana calladita de hasta atrás, que nunca decía nada, pero que se la pasaba orando por los demás y ser recompensada. Ese tipo de cuestiones son de las que está describiendo aquí. Aquellas obras que no tuvieron popularidad, que no tuvieron fanfarrias ni nada de eso, aquellas que realmente tienen valor y aquellas que eran muy vistosas, que era puro show, pero que no tenía nada que ver con Dios. Y eso es lo que está describiendo aquí. Y por lo tanto, nosotros que no hemos llegado a ese punto, que no estamos en su presencia y que todavía no hemos llegado al momento de dar cuentas, necesitamos entender que va a llegar ese momento. Este capítulo nos presenta un periodo en el que habrá recompensa en esta tierra y recompensa en los cielos, pero también habrá que dar cuentas. Y a todos nosotros creo que nos gustaría poder disfrutar. Creo que a todos nosotros nos gustaría esa parte de decir, ay sí, por fin un viajecito a Tulum sin el Tren Maya y sin lo que quieras, ¿no? O sea, sin personas. Qué bueno, pero también vas a ser llamado a cuentas. Y este es un asunto que una vez hablaba con un pastor, porque cuando tus obras sean quemadas y sean halladas faltas, ¿no será posible sentir vergüenza? ¿No será posible decir, chin? Pero al mismo tiempo dice la Escritura que no habrá más lloro. Entonces, platicábamos de esto de cómo es este balance entre no va a haber más lloro, pero al mismo tiempo la vergüenza de sus ojos penetrantes viendo y sabiendo. Bueno, es algo muy parecido a la vergüenza cuando ofendes a alguien y es descubierto todo, pero viéndote a los ojos te dice, pero no te preocupes, yo te perdono. Y entonces el lloro se transforma a uno más de agradecimiento y amor que a uno de sufrimiento, que es lo que realmente describe la palabra. Pero creo que es algo que el creyente debe de entender, que ese momento incómodo en el que algunas, pues, ojalá no sean muchas, pero algunas de nuestras obras sean consumidas, no va a ser muy agradable. Por lo tanto, te animo, hermano, y no como inversión tonta que algunos describen, sino como una retribución de amor a nuestro Padre, podamos caminar en aquellas buenas que Él preparó de antemano para que anduviéramos. Nunca es tarde, nunca es tarde para servir al Señor. Y no se necesita el gran escenario, porque nosotros podemos ver en diferentes momentos de la historia hombres y mujeres que sirvieron a Dios en diferentes circunstancias, en diferentes maneras. Y reduce estas acciones Jesucristo incluso a una muy simple, el dar un vaso de agua a aquellos que lo necesitaban. Y Jesucristo le dice, si les dieron un vaso de agua a ellos, me lo dieron a mí. Y creo que un vaso de agua es accesible para todos.
Pero no es el asunto de el vaso de agua y la foto. Es algo como resultado del amor que Dios nos ha dado y que podemos dar a las personas. Simplemente porque Dios nos amó. Hermanos, esto lo vamos a ver. En esto vamos a estar. Y les animo a que el día de hoy podamos reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Versículo 17. No, estoy en otra cosa. Perdón. Apocalipsis. Capítulo 20. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, este último vestigio de la maldad y el pecado del hombre, fueron también lanzados al fuego. Y los describe no como lugares aquí, sino como entidades. Y para aquellos que a lo mejor de alguna forma les queda duda, la muerte no es algo como, no es un juego, es una entidad que engaña a las personas. Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí nace un versículo que te animo tú a que reflexiones. Estaba leyendo a un teólogo que describía acerca de los diferentes, a veces son rollos en los que nos metemos los seres humanos, ¿no? Pero es simplemente considerar. Describía los grados de sufrimiento del infierno, ¿no? Y tú dices, no, pues si ya es suficiente castigo estar ahí. Pero hay una verdad, que Jesucristo habla acerca de las ciudades, diferentes ciudades a las cuales había explicado el Evangelio, pero que no recibieron. Y describe, dice, va a ser más tolerable el juicio en aquel día a tales ciudades que a tales ciudades. Es Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, si quieres leerlo, y habla acerca de este juicio. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y esto es algo determinante. Tu nombre escrito en el libro de la vida de Dios. Y aquí la pregunta, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Dónde me empadrono? ¿Dónde me inscribo? No lo haces tú, lo hace Dios por ti. ¿Cómo sucede esto? Bueno, hemos entendido que esto es a través de poner la fe en Cristo Jesús. Dice que aquel no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice la Escritura también que la dádiva de Dios es la vida, la salvación, el regalo que es en Cristo Jesús. Nos dice también la Escritura que nosotros necesitamos confesar su nombre, pero confesar es ponernos bajo su señorío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aquellos que no lo han hecho o que a lo mejor no lo han entendido? Número 1, fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es la fe en Cristo Jesús? Es reconocer y creer que Dios envió a Cristo a nacer, vivir y morir por nosotros, ser clavado en la cruz del Calvario por nosotros, resucitar al tercer día como evidencia de su sacrificio y de aceptación por el Padre, y que esto lo hizo por nosotros y que Él viene. Dice que si nosotros confesamos esto y nos sometemos a su señorío, Él nos promete la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer como consecuencia de esto? Arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle que nos limpie y nos transforme. ¿Qué es lo que produce el crecimiento, el acercamiento a Dios? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitas leer la Escritura, necesitas estudiar. Pero es que ya vengo los domingos. Qué bueno, pero eso no es todo. La iglesia no salva, ni el pastor, ni una denominación. El que salva es Cristo y necesitas una relación personal con Él a través de la Escritura, es decir, de leer la palabra. ¿Qué necesitas hacer si no lo has hecho? Bautízate. ¿Por qué? Porque es una evidencia física de algo que ya ocurrió en tu corazón. Es un testimonio a los demás. ¿Qué otra cosa necesitas hacer? Reúnete, por supuesto. A través de esto eres animado con otros creyentes a buscar a Dios. Pero a fuerza necesitas hacer, es que a mí me choca lo de la iglesia. Bueno, es que es un problema porque si eres cristiano, si has recibido a Cristo, eres la iglesia, entonces tienes problemas contigo mismo. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios capítulo 13 nos habla que somos insertados en el cuerpo. Entonces necesito ir a la iglesia. No es que vayas a la iglesia, es que eres la iglesia. Hebreos, ¿qué dice? No te dejes de reunir, como algunos tienen por costumbre. Y aparte dice, anímense a otros, los unos a los otros, a que no se dejen de reunir. Resumen, y nada es el punto final para poder terminar el día de hoy. ¿Podrían repartir los elementos de la cena, hermanos, por favor? Cristo murió por nosotros. Y como lo leímos cuando estuvimos en el libro de Efesios, muchísimas gracias. Como leímos cuando estuvimos en el libro de Efesios y en el libro de Gálatas, el por qué, la razón
es para ya no andar en nuestra vida pasada. Él murió para darnos salvación de nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre. Él murió para que ya no vivamos en nuestros pecados y nuestros delitos. No solamente nos dio salvación, no solamente nos reconcilió con el Padre, sino nos liberó del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Eso quiere decir que como creyentes, según lo que dice Primera de Juan, estamos capacitados para abandonar el pecado y que ya no tenga ese dominio sobre nosotros. Dice Primera de Juan que el que es nacido de Dios no peca, porque Él ha puesto su simiente en nosotros. ¿Quiere decir que ya estamos nunca sin pecados? Lo que está hablando es que podemos vencer al pecado y clavarlo en la cruz. De hecho, fue clavado en la cruz por nosotros. Y hoy vamos a tomar esta cena recordando, hermanos, que Cristo murió por nosotros. Y te animo que si hay pecado en tu vida, no digas, no muchas gracias, sino digas sí y me voy a arrepentir. Y le voy a pedir a Dios que me ayude. Es que ya se lo he pedido muchas veces. Ya lo sabe. Por eso mismo te salvó, porque sabía quién eras. Y lo hermoso de este sacrificio es que aún estando muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, Cristo murió por nosotros. Él sabía cómo eras. Pero ¿sabes qué? No puedes seguir viviendo igual. Y eso es a lo que nos confronta esto. Primero recordar que hubo un costo enorme y que alguien sufrió por ti, tomó tu condena y clavó el acta de decretos que estaba en tu contra. Por eso le damos gracias. Vamos a orar primero para ponernos a cuentas, hermanos. Hermano y hermana, muchas veces podemos llegar a caer en esta falsa piedad o orgullo religioso en el que nos vemos ya un poco lejanos de aquellas antiguas prácticas que tenemos de pecados muy evidentes. Pero me gustaría leerte Colosenses, y Dios me habla de estos últimos días acerca de esto. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y decimos, sí, eso ya no lo tengo. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y dice, sí, gloria a Dios, ya no tengo nada de eso. Pero continúa Colosenses capítulo 3 y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas que sale de vuestra boca. Y estas palabras deshonestas muy bien pueden también referirse a aquella falsa piedad que expresamos. Esa deshonestidad de poder hablar la palabra, recitar versículos que no han aplicado a nosotros. Y como creyentes necesitamos arrepentirnos de los primeros pecados, pero también de los segundos, de esa ira, de ese enojo, de esa avaricia. Y continúa este capítulo y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus actitudes. Y esta mentira que describe, pues obviamente es esa práctica en ti, pero también habla de ¿cómo estás, hermano? ¿Bien? Eso no es cierto del todo, y no en todos los casos. O esa falsa religiosidad que a veces mostramos, esa falta de honestidad. Y versículo 10 dice, revestíos del nuevo hombre, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y describe que este proceso es algo en lo que debemos de perseverar, en el que Dios no se cansa. Y si de alguna forma has experimentado condenación por esta lucha, Dios no se cansa, pero necesitas rendir tu corazón a Él. Vamos a juntos como congregación primero orar y vamos a participar de esto. Padre, gracias te damos porque hoy podemos recordar este sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque el día de hoy podemos confesar y recordar y creer que moriste por cada uno de nosotros, porque éramos pecadores, porque éramos esclavos de nuestros pecados y porque te necesitábamos, Dios. Gracias porque hoy pudimos leer acerca de este lugar en el que por tu gracia y tu misericordia, del cual hemos sido rescatados, y nuestro destino ha sido cambiado por tu justicia, por tu sacrificio y porque consumado fue. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están luchando con algún tipo de pecado, Padre, que primero traigas convencimiento a sus vidas, Señor, que traigas ese dolor por el pecado y que pueda haber arrepentimiento, Dios. Padre, gracias por amarnos, por tu misericordia. Y hoy podemos como iglesia tomar este pan, este jugo y recordar tu sangre y tu cuerpo que por nosotros fue partido. Gracias porque hoy podemos recordar que a través de este sacrificio fuimos redimidos. Gracias, Padre. Y como iglesia esperamos tu pronta venida. Ven pronto. Amén. Vamos a participar, hermanos.